Muy buenas noches, gracias por seguirnos un episodio más en Terapeutas Rebeldes. La noche de hoy tenemos al doctor Carlos Rosales, quien es otorrinolaringólogo. También es una persona que conozco y admiro desde hace unos años, desde que estoy en Santa Cruz. Junto a mí está Winnie Pérez, que es nuestra querida psicóloga que nos acompaña cada semana. Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión, para quienes no nos han visto, no nos conocen, Terapeutas Rebeldes es un episodio, es un programa en el que nos enfocamos en hablar sobre la neurodivergencia, todo lo relacionado a trastornos, a síndromes que afectan la salud mental. Para eso, en esta ocasión hemos invitado al doctor Rosales. Él es papá de un niño neurodivergente, también es médico, es doctor y nos va a hablar sobre un poquito de su experiencia personal como también la profesional. Bienvenido, doctor Rosales. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias. Para empezar, por favor, díganos su nombre completo, díganos dónde lo podemos encontrar para las personas que quisieran tener su contacto con usted. Bueno, mi nombre es Carlos Rosales, soy médico, otorrinolaringólogo, que es el área que se encarga de todo el tema de oído, nariz y garganta. Trabajo en el Centro Integral de Otorrinolaringología y Fonoaudiología, que lo acortamos con el nombre CIOF. Y bueno, acá estamos, digamos, prestos para poder ayudar de acuerdo a lo que podamos en mi especialidad y en otras áreas que tenemos acá, digamos, que son para el tema terapéutico de los niños, ¿no? Buenísimo. Para ser otorrinolaringólogo hay que estudiar medicina, que esos son 7 años aproximadamente, que venimos hablando de eso con otros médicos igual. ¿Cuántos años, aparte de medicina, hay que hacer otorrinolaringología? Claro, empecé, no me acuerdo exactamente el año, pero estudié la carrera de Medicina General acá, en la Universidad Católica. Terminé, más o menos son 7 años cumplidos, y luego ya me fui a Buenos Aires a hacer la especialidad en otorrino. Allí estuve 5 años y luego ya me regresé para acá, ¿no? Buenísimo, son 5 años entonces. Aparte tiene otros cursos de actualización como todos. Sí, he hecho varios cursos, sobre todo más enfocados a lo que es cirugía, ¿no? Cirugía de oído y cirugía endoscópica de nariz, que es lo que más, digamos, hago actualmente. Aquí viene la pregunta personal. ¿Qué lo motivó, aparte de estudiar medicina, obviamente ayudar a las personas y demás, pero qué lo motivó a estudiar o enfocarse, a especializarse en otorrinolaringología? Es algo que todavía no lo tengo claro, pero me parece que fue una influencia de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era otorrinolaringólogo, fue uno de los primeros de Santa Cruz. Entonces, desde que yo comencé la carrera siempre tuve la idea de ser otorrino como era mi abuelo. Entonces creo que viene, digamos, desde ese lado, ¿no? Wow, eso sí es de tercera generación, ¿no? Sí. La profesión. Como dato, igual mi hermana es otorrinolaringóloga. Sí, de familia. Excelente, trabaja muy bien en el área vestibular, realmente para aquellas personas que sufren de vértigo y todo, ella es quien hace los estudios y realmente trabaja la de vértigo. Ajá. Haciendo comentario al tema de vértigo, no sé qué me pasó una vez, pero de pronto me desmayé, de pronto no podía, mis piernas no respondían y todo me daba vueltas. Era como si estuviera en un juego mecánico que me daba vueltas y me duró como casi 4 o 5 días el trastorno vertiginoso, creo que me dijo el doctor. Y me acuerdo que me dio medicamentos y todo, y fue pasando así de a poco. Ya el 5º o 6º día de medicación, ya no, una vueltita, digamos, ¿no? Después una de vez en cuando. Que me gustaría que lo hablemos a futuro, pero no ahorita porque no es el tema. Así que ya entendí. Detona también por estrés realmente. Sí, me pasó por estrés. A ver, doctor. Bueno, como habíamos comentado, es papá de un niño neurodivergente. Coméntenos quién es su hijito, si se puede decir su nombre o si le dicen un apodo, igual no hay problema. No, claro. Yo tengo 2 mellizos, uno se llama Sebastián y otro se llama Diego. Actualmente ellos tienen 8 años y Diego nació con síndrome de Down, ¿no? Entonces, fue una etapa, bueno, al comienzo, como todo padre, hay un duelo, ¿no? Que es normal, pero todo tiene un propósito y un porqué, y una de las principales razones por las que creé este centro donde yo trabajo es
por Diego, ¿no? Entonces yo quería que haya un lugar donde él pueda tener todas las alternativas de todas las áreas correspondientes para beneficiarlo en su desarrollo, ¿no? Porque es un desafío constante de todos los días que uno nunca lo tiene que dejar, ¿no? Para poder darle todas las herramientas necesarias para que ellos vayan progresando, ¿no? Usted cuando recibió la noticia de síndrome de Down, ¿él estaba todavía en gestación o ya fue después de su nacimiento? No, fue el mismo día que nació. El mismo día que nació. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Por la parte física? Sí, por la parte física. La pediatra nos informó, ¿no? Obviamente hay que hacer estudios, ¿no? Mandar a hacer estudios, pero era prácticamente ya muy notorio, ¿no? Claro. Fue una noticia de golpe, ¿no? Pero que creo yo que con mi familia, o sea, con mi esposa, la supimos asimilar y hoy día me parece que estamos yendo por buen camino. Hay algo que destaco en todos estos episodios y es que los papás que hemos estado entrevistando, papás de niños neurodivergentes, siempre sacan muchas cosas positivas de esta situación y sobre todo el tema de abrir centros para ayudar a otros niños. Entonces ahí está la capacidad de resiliencia una vez más comprobada en este episodio. Sí, sí. Algo que tengo que destacar, porque yo sí conozco a Diego desde bebé, en el 2018, CIO fue una de mis primeras casas de trabajo cuando llegué a Bolivia hace 7 años. Diego estaba bebé, todavía no caminaba, ¿de acuerdo? Diego ha tenido siempre mal carácter. Sí, seguro. Sigue. Sí, bueno, eso estábamos hablando antes de iniciar, siempre ha tenido mal carácter. Pero algo que él decía como papá y que lo apoyo muchísimo es la constancia y la disciplina en todo este proceso. Sí. Ellos nunca se saltaban terapias, pero ni cuando tenía gripe. O sea, vamos, porque el tema de la rutina, la estructura, era un factor determinante para que Diego ganara habilidades en su neurodesarrollo, ¿no? Y que él también fuese un poquito más tolerante. Recuerdo que Laura, que es su mamá, o sea, a todo lo llevaba y con su hermanito, con Sebastián, desde muy bebé. O sea, y papá estaba trabajando dentro del mismo centro, en la otra sede, y era un tema, dale, vas a psicología, vas a fisioterapia, vas a fono, y hacer todo este proceso integral que tiene CIOF dentro de todo, porque CIOF tiene un equipo muy lindo desde el inicio, a pesar de que hemos rotado personal, sí, siempre ha sido un equipo muy lindo, y ellos siempre como padres muy predispuestos a ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué hay que cambiar? Y recuerdo que una vez me tocó a mí atender a Diego por unos meses y él me decía, si le tenés que exigirle. Claro. Sí. Y yo con miedo, yo como que de verdad le puedo exigir, y él, sí, le tenés que exigir. Así que de verdad es muy lindo que ver que ver a Diego hoy en día es increíble. Diego corre, salta, pelea, baila, es totalmente independiente, habla un montón, reniega un montón también. Sí. Temperamento de renegón. Sí, reniega bastante, no lo voy a negar, pero es un amor realmente. Claro, no, y básicamente como un mensaje, digamos, que hay que dar, que por más que llevemos 3, 4 veces a la semana a hacer las terapias correspondientes a nuestros niños, tenemos que entender que no todos los resultados son exactos y no en todos los niños van a ser iguales. Entonces algunos van desarrollando más habilidades en algún sector que otro, y eso digamos, tendríamos que informar todo el tiempo a los papás para que no se frustren. Exacto. Porque existe mucho el cambio de que no me sirve con ella, tengo que cambiar con otra, y así. Mientras más cambiamos, es peor, ¿no? Entonces hay que tener una constancia y saber que en algunas cosas va a andar mejor que en otras, y no comparar, ¿no? Sí. No decir, ay, cómo él habla y el mío no, o cómo él corre y el mío no. Esas cosas nos las tenemos que sacar y ver siempre lo positivo, digamos, del avance que tenga cada niño, ¿no? Porque es totalmente diferente uno del otro. Claro, y si lo vamos a comparar, que sea con él mismo o con ella misma, ¿no? Exacto. O sea, entre lo que hacía hace una semana o lo que hacía hace un mes o lo que hacía hace un año, el avance que ha tenido y los objetivos que sean también alcanzables. No, qué sé yo, proponernos que corra, sin embargo no está empezando a caminar.
Entonces, ya hay muchos papás que hemos visto que están sufriendo de esa ansiedad, ¿no? Pero es que yo quiero que haga tal cosa. Sí. Esa ansiedad se transmite al niño y ese niño se manifiesta conductas berrinche, conductas de frustración, porque en cierta forma hasta a veces la energía se contagia. O sea, es como que el niño, si la mamá está estresada o el papá está estresado, el niño entra a sesión estresado también. Sí, muchas veces ya no tienen un rechazo a ir, digamos, al lugar donde habitualmente van por esos temas, ¿no? Porque lo relacionan con un evento relativamente negativo, como que a jalar a las apuras, pero vamos, pero tenés que ir, y ya de por sí él está relacionando que esa situación es negativa porque lo estamos haciendo negativo, ¿no? Sí. O sea, bajo gritos, bajo amenazas, bajo insultos y demás, ¿no? O sea, suele pasar. Doctor, pregunta profesional. ¿Puedes explicarnos, por favor, a los papás qué es síndrome de Down? En el término que usted quiera. El síndrome de Down es una alteración cromosómica, ¿no? En el par 21, ¿no? Por eso también se llama trisomía del 21. Sí. Y obviamente que las características que se dan son bien específicas, ¿no? de todos los niños con síndrome de Down. Obviamente que no significa que todos van a tener lo mismo, pero tienen diferentes características cada niño, ¿no? Independientemente que todos tienen síndrome de Down. Algunos van a tener problemas en el corazón, algunos van a tener malformaciones intestinales, otros van a tener problemas de oído, ¿no? Y así es muy, muy amplio, digamos, las diferentes malformaciones que pueden llegar a tener. He ahí el tema de lo que yo siempre digo, en cuanto lo que yo me topé en realidad, ¿no? Yo siendo médico, ¿no? Tuve que empezar a aprender desde cero, ¿no? Cómo manejar un niño que tiene síndrome de Down. Por más que era otorrino, tuve que aprender, ¿no? Entonces, esa empatía en el área nuestra médica es lo que hay que intentar cambiar día a día, porque es lo que veo que no hay, ¿no? Y el desconocimiento también desde el área médica sobre, en este caso, sobre el síndrome de Down, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque nosotros tendríamos que hacer un seguimiento, hacer diferentes cosas protocolares en todos los niños que tienen síndrome de Down, y eso sería como para mejorar su desarrollo que ellos van teniendo en el transcurso de su vida, ¿no? Y cosas obviamente que son silenciosas que no se van a dar cuenta normalmente los papás, que para eso estamos, en este caso el área médica. No siempre va a ser, digamos, que el niño esté enfermo, sino que hay que ir buscando ciertas cosas, características, si es que a veces las podemos encontrar y a veces sale todo normal, ¿no? Y por supuesto eso va de la mano con que tienen que ir a fonoaudiología, tienen que ir a psicología, tienen que ir a terapia ocupacional, que todas son importantes para que ellos puedan ir avanzando poco a poco a su ritmo. Claro, ahí volvemos a lo que venimos hablando en diferentes episodios. El trabajo multidisciplinario para cualquier niño es crucial, o sea, independientemente si es neurotípico o neurodivergente, es crucial porque son diferentes áreas y son diferentes partes de que un niño con el que se desarrolla, ¿no? La parte social, la parte familiar, la parte de salud, la parte de nutrición. Entonces sí o sí es necesario trabajar en conjunto, ¿no? Sobre todo en niños con neurodivergentes. Claro, y así como lo decís, es todo un universo, ¿no? Yo siempre les digo a veces, cuando están los papás debutando la noticia del diagnóstico que les están dando a los niños, muchas veces se encasillan en que sí o sí quieren tener el nombre de lo que tiene, porque puede ser un trastorno de desarrollo que todavía está en evaluación. Y yo siempre les digo, tienen que empezar a hacer terapia independientemente de que sea A, B o C o D su diagnóstico. Exacto. Porque lo más importante es que ellos vayan avanzando con la parte de las terapias. Claro. Porque de nada sirve que yo me centralice todo el tiempo en saber un ejemplo, por decir que si tiene autismo o no tiene autismo. El tratamiento o lo que tendrían que hacer los papás, sí o sí, independientemente que sea o no sea, es terapia.
Sí, total, eso no lo podemos cambiar. O sea, ahí es donde va el tema, hacer un buen duelo, un acompañamiento terapéutico adecuado para las familias. Y sí, el tema de la empatía con el área médica cuesta. Lo que hablábamos antes de que iniciáramos es que sí, en el control pediátrico con estos pequeñitos no solamente los pesan, los miden y chao, pero él me decía, no le hacen el perfil tiroideo completo, entonces hay cosas silenciosas de las que no te das cuenta. En la evaluación fonoaudiológica, los estudios auditivos en las personas con Down, uno anualmente recomienda hasta los 5 o 6 años que se los estén haciendo todos los años, porque hay alteraciones en el conducto auditivo o en el procesamiento auditivo y no se los hacen. Yo he tenido muchos chicos con Down y ya le hizo el estudio auditivo. No. Entonces eso afecta directamente en el proceso del habla, o sea, un sinfín de cosas. Doctor, ahí hablando sobre lo que dice Angie, otorrinolaringología, usted hablaba que tiene ciertas áreas de trabajo. ¿En cómo afecta en un niño con síndrome de Down? ¿Qué es lo que pasa? Para empezar, una de las características más importantes del síndrome de Down es que tienen hipotonía muscular, ¿no? O sea, el tono muscular está alterado. Entonces eso tiene muchas repercusiones, ¿no? Los principales problemas, si nos vamos a la frecuencia, es en el tema de los oídos, ¿no? Todos los niños que tienen síndrome de Down, la gran mayoría van a tener un conducto auditivo más estrecho, ¿no? Y eso me puede ocasionar ciertos problemas. Se pueden hacer tapones de cera muy frecuentemente, pueden generar otras patologías crónicas del conducto auditivo externo. Si es que esos papás fueron a hacerle, digamos, el screening auditivo inicial, puede que al principio salga negativo, pero es porque el conducto es muy estrecho y el estudio sale mal, ¿no? Entonces, desde el lado de nosotros tenemos que estar muy encima de la parte de los oídos y hacer controles. Por supuesto que el primer control del screening auditivo a los meses de vida para saber si estamos con audición o no. Y después siempre hay que andar midiendo la presión del oído medio, ¿no? Que ese es otro estudio que se llama timpanometría, para ver si el oído medio está con buen aire o no. Normalmente, como existe una comunicación entre el oído medio, que es lo que está detrás del tímpano, con la nariz, ya ese es un conducto que se llama trompa de Eustaquio y es músculo. Ellos tienen deficiencia en el tono muscular, por ende pueden hacer patologías de oído medio que no son visibles y que no se dan cuenta. ¿Cómo les afectaría a ellos? ¿No escucharían? No escuchan bien. ¿Y por qué puede ser tan complicado en un síndrome de Down? Porque el lenguaje de por sí está retrasado. Entonces podemos caer en decir, no, él todavía está con retraso del lenguaje porque tiene síndrome de Down. Pero de repente tiene un problema también de oído medio que le da una pérdida auditiva y eso hace que el lenguaje todavía esté muy atrasado. ¿Cuál es otra de las más frecuentes que se puede presentar en un niño con síndrome de Down? Otro problema es en las vías aéreas superiores, ¿no? En un sector que también está cerquita de ese tubo que se llama trompa de Eustaquio, que es el área que comunicaría nariz con garganta. Normalmente ahí hay un tejido que se llama adenoide, ¿no? Los niños con síndrome de Down, la gran mayoría puede tener un crecimiento de ese tejido, por ende la ventilación nasal va a estar disminuida, o sea, van a respirar menos por nariz y más por boca. Pueden ¿Por eso es que andan con la boca más abierta? Sí, y porque también tienen una lengua más grande, que es característica de ellos, ¿no? Entonces van a abrir la boca para respirar y pueden roncar, ¿no? Pueden tener despertares bruscos en la noche y todos esos factores van a hacer para que no tenga un buen desarrollo el niño. Entonces lo más frecuente que te podría decir es que la hipertrofia se llama adenoide. Sí, son una serie de características realmente. Sí, digamos, es muy largo el tema, pero lo que más sucede y que tenemos que estar más encima son el oído y las fosas nasales. Usted como doctor otorrino, ¿cuál es su función? ¿Hacer el diagnóstico, ver si esto está alterado, después hacer un tratamiento o cómo se Claro, protocolarmente nosotros tenemos acá un esquema, ¿no? que lo sugerimos tras que vienen los papás, ¿no?
Sí o sí, si viene desde bebé, ¿no? Si tiene meses, hay que hacerle el primer screening auditivo, que es con un estudio que se llama autoemisiones acústicas. Si sale positivo, pues todo bien, y a los 6 meses hay que volver a repetirlo. Así cada 6 meses hasta los 2 años, porque pueden haber cambios, ¿no? En el sentido que les comentaba hace rato, de que tenga moco en el oído medio y eso haya que tratarlo. No van a ser cambios visibles por los padres, ¿no? Entonces por eso ese control rutinario hasta los 2 años, cada 6 meses tiene que estar. Luego de los 2 años ya se va haciendo anuales, ¿no? ¿Cómo hablaba del moco? O sea, el moco se queda en esa parte de tu tronco, ¿qué decía? Trompa de... El oído tiene 3 partes, ¿no? Una que es el canal, que es el oído externo. Otra que es el oído medio, que es el que está en el medio, ¿no? Detrás de la membrana del tímpano. Y la otra parte es el oído interno. En esa parte del oído medio es como una cajita, como una caja bien pequeñita, donde normalmente hay aire. Ese aire viene de la trompa de Eustaquio, que es el tubo que va de nariz a oído. Entonces, cuando se resfrían los niños, normalmente los niños tienen este conducto más horizontal que vertical, y eso favorece que con un resfrío el moco de la nariz se vaya al oído. Por supuesto que a veces sí puede generar síntomas, pero a veces no. Y por supuesto que un niño de 1, 2, 3 años, 4 años nunca nos va a decir: papá, tengo el oído tapado. Claro. Es imposible. Entonces los ves perdidos, distraídos, a veces dicen me pica, o sea, es lo máximo que te logran identificar. Sí, o a veces ya los papás se tienen que dar cuenta cuando si usan algún aparato electrónico y el volumen le están subiendo. Esas son las únicas señales que podemos tener de que su oído, o sea, que no está teniendo una audición normal. Total. ¿Y cuál sería el tratamiento o cuál es ya la función como tratamiento? En caso que haya una acumulación de mosquitos, ¿se puede decir ahí entraría el tratamiento? Ahí entraría el tratamiento, obviamente es con medicamentos, ¿no? Se trata y se ventila de nuevo el oído, ¿no? Generalmente sucede así y no hay que hacer ninguna otra cosa. A veces hay casos que no se resuelven, que eso ya son, digamos, de cirugía, ¿no? A ver, ahora te voy a hacer una pregunta entre personal y profesional. Las comorbilidades que se pueden presentar dentro del síndrome de Down, o tú las experiencias que tuviste con Diego. O sea, él tiene Down, pero también, ¿qué otra comorbilidad presentó dentro del síndrome? Mira, con Diego no hemos tenido, gracias a Dios, mayores percances en la parte de su salud, ¿no? Sí hay un temita de gastrointestinal que tiene él, que eso sería lo más, digamos, característico en este caso de Diego, ¿no? Después el resto, oídos muy bien, anda muy bien, siempre obviamente estuvimos encima de eso. Los controles de la tiroides también muy bien, no ha habido ningún problema. Y te diría que sería eso de la parte gastrointestinal, que es una intolerancia que tiene al gluten. ¿Qué es la intolerancia al gluten? Así como bien lo dice, ¿no? Es una intolerancia a esta proteína, ¿no? Que es bien característico y que hay que estar, digamos, pendiente de eso en los niños con síndrome de Down, ¿no? Porque hay un porcentaje alto de que pueden llegar a tener ese tema. Por supuesto que no va a ser inmediata, hay pruebas, ¿no? Directas donde nos podemos dar cuenta, pero no siempre como papás lo vamos a buscar, ¿no? Nos vamos a tener que ir dando cuenta con el transcurso de los años que van pasando y cómo él va respondiendo con ciertos alimentos. ¿Cómo darnos cuenta como papá? Empiezan a tener trastornos gastrointestinales, ¿no? Claro. Muchos gases, a veces dolores de la nada que vienen así por así y que en 2 horas se van y otra vez vuelven, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo de que como papá, aparte de como médico, tenemos que empaparnos un poco de las características que puede llegar a tener cada niño. ¿El gluten dónde lo encontramos? ¿En los alimentos más comunes cuáles serían? El gluten lo puedes encontrar en todo lo que es los dulces, todo lo que vendría a ser el pan, ¿no?
trigo. Todo lo que se haga con harina de trigo, básicamente eso no se puede, ¿no? En el caso de nosotros, no hemos tenido tantas complicaciones en eso porque justamente no es lo que le atrae a Diego, ¿no? Salvo algunas cositas que se las hemos tenido que ir quitando de a poco, pero el resto de los alimentos no tienen gluten, y hoy en día, digamos, hay facilidades que donde uno va y compra y básicamente puede elegir alimentos que digan sin gluten, ¿no? Sin gluten. Como papá y como profesional, ¿los niños con síndrome de Down padecen selectividad alimenticia? No necesariamente. No necesariamente. No. Eso es muy variable, ¿no? Va a haber niños que, por ejemplo, a mi hijo no dulce, ni por si acaso no le va a traer nada. Yo no puedo asegurar que eso es una selectividad, ¿no? Claro, porque a todos algo no nos gusta. Exactamente. Entonces sería, digamos, muy no correcto decir que cada niño va sí o sí dirigirse hacia un alimento sí o sí y que todos los encasillamos hacia eso. Quiero hacerte una pregunta, bueno, me voy a enfocar más en la parte profesional. Las personas con síndrome de Down, no todos, considero yo, tienen discapacidad intelectual. No sé si es el caso de Diego, tengo un buen rato que no lo veo, pero ¿a ti te afectaba ese tema, si él lo podía presentar o no, la discapacidad intelectual? No, la verdad que no. Es más, cada año obviamente le hacemos una evaluación integral a Diego, y año a año se nos ha ido presentando diferentes o cosas nuevas que han ido apareciendo o han ido viendo las personas que obviamente hacen la evaluación, ¿no? Pero en ese sentido, ni Laura ni yo, por ejemplo, en la última evaluación nos dijeron que tiene muchos estigmas, Diego, de autismo asociado al síndrome de Down. Y me acuerdo bien que nos los dijeron como con miedo, pero nosotros pero no pasa nada, o sea, no, está bien, digamos, no teníamos ningún problema y simplemente habría que seguir haciendo lo mismo y seguir insistiendo en darle todas las herramientas a él para que él se vaya desarrollando, ¿no? Es como yo siempre digo, y a veces se los digo a los papás que vienen acá con sus niños, que yo puedo hablarles desde la experiencia no de médico, sino de padre, y creo yo que gracias a Dios Diego nos ha hecho mejores personas, a mi esposa y a mí. Entonces, para nosotros para mí al menos es una bendición, porque en cierto modo nos ha cambiado, ¿no? Pero para bien, ¿no? Entonces, para ver desde otro punto de vista un problema que para mí tiene solución, depende de uno, ¿no? Claro, como la mamá de Yo Juego, que es un reto. Sí, la mamá de Franco, la creadora de Yo Juego, que antes venía así. Claro, sí, el Tejero. Sí, sí, claro. Sí, claro. Pregunta, hablando del autismo, en mi época de la universidad nos decían que síndrome de Down es una cosa, autismo es otra, y así sucesivamente. Nos dijeron que era difícil o imposible que presente un niño síndrome de Down con autismo. Sin embargo, en la última temporada conozco un niño de 12 años que tiene síndrome de Down y autismo. Hay un posible diagnóstico en el colegio donde trabajo ahorita. Usted hablaba de ciertos rasgos de autismo en caso de Diego. Uh-huh. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo sería? Sí, claro, todo se puede dar. Hoy en día no tenemos que encasillarnos, digamos, en que si tiene una cosa no puede tener la otra cosa, ¿no? Eso puede pasar seguro, o sea, no hay por... Básicamente todo esto es nuevo en el mundo, no es que antes se hablaba tanto. Nosotros, digamos, en el caso de ustedes que están en el mismo rubro, nuestra función es tratar de informar cada vez más, en todo sentido, ¿no? A todas las personas, tanto a los profesores, tanto a los colegas médicos, porque hay un desconocimiento abismal y estamos muy lejos, ¿no? Muy lejos de poder darle las herramientas normales,
como cualquier otro niño, ¿no? Pero con respecto a tu pregunta, sí, se puede, tranquilamente se puede dar. No porque tenga una cosa no va a tener la otra. Puede haber una comorbilidad. Puede haber. Total. Y en realidad no son patologías, ¿no? Son condiciones nada más. Es Claro. Al hablar de condiciones tenemos que dejar bien en claro, bueno, lo decimos en cada episodio, pero no es una enfermedad, no son patologías como dice Carlos, esas son condiciones que nos van a acompañar el resto de su vida. La terapia es lo que garantiza su autonomía y que estos sean completamente funcionales e independientes, y es lo que buscamos realmente, no buscamos curarlos, pero todavía tenemos familias que cuando llegan con el diagnóstico inicial nos dicen que está enfermito y cuesta. Sí, cuesta mucho, se sienten agredidos, Sí. ¿no? Muchas veces se sienten agredidos, y creo yo que una parte de todo esto y de la función de este centro es tratar de ayudarlos a los padres, ¿no? A ir caminando, dándoles la idea de que mientras más se trabaje en ello y más herramientas les demos, mejor va a ser su desarrollo. Obviamente. Entonces, siempre va a haber, o la mayoría de los casos, al menos que vemos, aparecen a los 4 o 5 años, cuando ya va a costar un poco más trabajar con el niño, ¿no? Obvio. Pero eso sucede porque los 3 primeros años estuvieron negando la situación y no afrontándola, ¿no? Entonces también un poco entra ahí la madurez de los padres de afrontar un problema, ¿no? Claro, como ella, bueno, a mí me impresiona mucho la mamá de creadora de Yo Juego, porque ella dijo, creo que lloré 2 semanas y de ahí fue pararme, a limpiarme las lágrimas y llevar a mi hijo a hacer lo que tenía que hacer. Entonces son, creo que pocos los papás, porque la mayoría de los pacientes que conocí o atendí eran como que, sí, lo llevamos después de 2 años, 3 años, esperamos tal cosa. He conocido un par de niños donde tenían como 12 años, si no me equivoco, y los papás inscribiéndoles a clases de inglés, al otro clases de, bueno, no me acuerdo qué, pero era como, no, pero es que ellos son normales, que no sé qué. Y yo, sí, está bien, pero la sobreexigencia no, para mi objetividad no estaba adecuada para un niño 2 niños que tenían autismo. Entonces, y yo era, ¿será que está en negación? ¿Será que hay mucha sobreexigencia como papá? No lo supe identificar, pero veo eso, ¿no? Que son pocos los papás que, a pesar de recibir la noticia, toman acciones correctas. La mayoría las evitan, las niegan. Sí. O han de... No, van buscando que alguien les responda lo que ellos quieren, ¿no? Exactamente. Y que muchas veces no se va a dar, ¿no? Pero van cambiando y lo dejan de lado a la persona que les dijo lo que no les gustaba. Entonces esa persona no, nunca más, esa persona es mala. Y eso, digamos, básicamente retrasa todo lo que pueden ganar, ¿no? Empezando desde más temprano. Claro. Como papá y también como profesional, ¿usted qué recomendaría a un papá que está recibiendo la noticia de que su hijito está con síndrome de Down, tiene síndrome de Down? Lo primero es lo que yo les aconsejaría desde el punto de vista que yo viví, ¿no? Lo primero es no preguntarse por qué. Que eso para mí es fundamental. Simplemente aceptar lo que pasó o lo que sucedió y tratar de informarse un poco más, ¿no? Porque también está el miedo en cuanto a no saber, digamos, qué puede pasar, qué va a pasar en el futuro, qué voy a hacer y ahora qué hago, ¿no? Todas esas preguntas son las que no tenemos que hacer y simplemente seguir para adelante y empezar a trabajar para mejorar el desarrollo del niño. Es complicado, parece frío decirlo, pero no queda otra, ¿no? Es un desafío que nos han planteado, en este caso creo nos plantea Dios y nos va a hacer mejores personas y depende de nosotros para hasta dónde queremos llegar, porque no tenemos fin, ¿no? Eso depende de cada uno y eso es lo que a veces cuesta entender a los papás.
y obviamente las condiciones económicas también es un problema. Estamos en un país donde no tenemos ayuda, ninguna aseguradora te va a ayudar en eso, ni las privadas. Entonces ese es un tema importante en este país, porque no estás solo, ¿no? Está solo, el duelo en cada pareja o en cada familia es único, y bueno, como tú mismo lo decías, cada caso es tan complejo que tampoco podemos señalarlo realmente. Es todo un proceso, ¿no? Sí, y bueno, a veces lo primero que hacemos es tratar de culpar a alguien, ¿no? Exacto. Y eso es lo que no tenemos que hacer, porque si no el duelo va a ser más largo, ¿no? Hasta que aceptemos realmente lo sucedido, pero siempre queremos buscar que por qué no me avisaron antes, que por qué no lo vieron en la ecografía, yo siempre les digo, ¿qué iba a cambiar o qué va a cambiar? Nada, absolutamente nada. Porque dentro de la gestación no puedes hacer nada, digamos. No hay nada para hacer, simplemente afrontarlo, y es un desafío más de vida que uno lo tiene que tomar como algo bueno. Claro. Total, y claro, algunos se preguntarán, pero si es un bebé, ¿cómo yo le voy a hacer terapia? Bueno, en fonoaudiología directamente trabajamos la succión, porque tienen problemas por la misma hipotonía, tienen problemas para succionar, para agarrar el pecho de la mamá o para agarrar la mamadera. Ellos son propensos a desarrollar trastornos de la deglución, precisamente por el tema hipotónico y la estructura ósea. Los temas auditivos, ¿qué más era? La parte de fisioterapia desde muy chiquititos. Sí. Es fundamental, sí, les va a costar un poquito caminar. Entonces, desde cero, o sea, desde el día 1 toca hacerlo, ¿no? Entonces, claro, Carlos y Laura son, creo que pioneros. Era increíble la resiliencia y la estructura que ellos tenían. Era todo un modelo a seguir, y todavía lo siguen siendo. Ojalá muchísimas familias puedan tomar este ejemplo de él, de Verónica Kalashi, que es la de Yo Juego, la misma mamá de Santino, Catherine, la comunicadora social. No me acuerdo, tantas cosas ella que ya no recuerdo. Y en realidad nosotros fuimos aprendiendo de todas esas mamás, ¿no? No es que uno nace y lo hace solo, no. Uno necesita ayuda, y en esos momentos, cuando, bueno, hace 8 años, nos han ayudado bastante muchísimas mamás y papás, digamos, que estaban pasando por lo mismo, o que ya habían pasado y ya tenían todo estructurado, entonces para uno era más fácil porque podía tener esa ayuda, ¿no? Creo que sería importante hacer como grupos de apoyo, ¿no? Grupos de familia con niños neurodivergentes, porque no hay, o sea, por lo menos yo no he visto en algún lugar donde haya un apoyo así para recibir y colaborar a una persona con simplemente o escuchar, o simplemente decirle, mira, yo pasé por lo mismo, hice este paso A, B, C, si quieres lo haces y listo, y ya mínimo es una guía para esa nueva persona, ¿no? Creo que no he visto. Sí, en los niños con síndrome de Down sí hay muchos grupos, ¿no? Y ahí es donde uno recibe diferentes tipos de ayudas, de cómo seguir, dónde ir, a quién acudir. Obviamente de acuerdo a cada especialidad, porque hay que evaluarlos en todas las especialidades. Y justamente nos comunicamos, o siempre todo papá al inicio pregunta todo, porque no necesariamente cualquier especialista, digamos, va a tener una empatía necesaria como para seguir el caso de cada niño, ¿no? Entonces ya particularmente uno va dirigido a ciertos lugares donde nos dicen las otras mamás, o donde nos decían, justamente por eso que le digo de la empatía de la parte médica, ¿no? Sí, es que, bueno, yo siempre le digo, él te derivé tal caso con Down porque él es muy asertivo a la hora de atender a todos los casitos que les envío. Recuerdo que por una temporada estuvo recibiendo muchos niños del BEI con Down que venían acá a hacerse los estudios. Y yo, bueno, ya los vio el otorrino, ya se hizo el estudio auditivo, y o sea, niños que tenían ya 4 años aún no caminaban. Y claro, cuando yo los estoy atendiendo me doy cuenta que no escuchan, o que siempre están con moco. Y ya, sí, siempre está con alergia. Y yo, no, esto no es normal, y los enviaba acá así. Claro. Los atiende Carlos, quedaron enamorados de él. Realmente, sí, porque siguen viniendo realmente, pero es que eso es lo que uno busca, alguien que de verdad te pueda orientar en todo este proceso.
Hablemos sobre la carnetización. Es importante que un niño tenga su carnet de discapacidad, ¿se puede decir? Tengo tengo como opiniones encontradas en eso, pero te respondería que sí, en el sentido de en el mundo actual que vivimos, ¿no? Donde no está normalizado todas estas situaciones que puedan tener cualquier niño que tenga un trastorno del desarrollo, ¿no? Sea cual sea el nombre. Entonces, en el caso nuestro, digamos, de nuestro país, muchas veces sí puede ayudarles a algunos padres es el tema del carnet para justamente tener un poco más de empatía en ciertas situaciones que lo amerite el uso de, ¿no? Claro. Porque que tengo mis situaciones, digamos, como de no aceptarlo tanto eso, porque pienso yo de que no debería ser así. No, todos somos iguales, ¿no? Claro, y tenemos, ahí ya estaríamos jugando con la discriminación igual, ¿no? Claro, entonces todos tenemos que entender desde ese lado que sí es un niño que tiene un trastorno de desarrollo y ya, pero no etiquetarlo ni nada por el estilo en ningún sentido, ya sea en el colegio o donde sea, ¿no? Entonces, pero lastimosamente en nuestro país todavía estamos muy lejos de eso. Sí. Uno lo vive día a día, todos los días, en los colegios donde estén los niños, siempre va a haber problemas, porque falta información, porque los profesores no están adecuadamente informados. Sí, y les cuesta resistirse a este cambio cuando uno le dice adaptación curricular y dicen, ay, pero más trabajo. Exactamente. Y no es fácil, pues. Y Todavía aparte del más trabajo, también adaptar el centro también para ellos, ¿no? O sea, no son pocos los colegios que tienen todo, qué sé yo, con ramplas, con mesas accesibles para ellos. Hasta la iluminación. Exacto. Entonces, sí, claro. O sea, son pocos los colegios que se enfocan en hacer eso. Por mí no hay más preguntas. No, la verdad es que he quedado satisfecha con el trabajo o con la entrevista de hoy. Nos gustaría un poquito que nos hables de las áreas que hay acá en CIOF para que la gente pueda conocer el centro y, o sea, la ubicación, las áreas de atención en CIOF y bueno, los horarios, si los puedes comunicar. Claro, CIOF es un centro que ya tiene 7 años y un poquito. Acá tenemos la especialidad principal, digamos, de otorrinolaringología, que es el área médica, ¿no? Que se encarga de oído, nariz y garganta, con todo lo que respecta a los estudios y todo de otorrino. Y también tenemos el área terapéutica que nosotros le llamamos, que es donde hay psicología, psicopedagogía, tenemos fonoaudiología, terapia ocupacional y todas esas áreas obviamente para tratar de darle todas las herramientas a los niños que tengan algún trastorno del desarrollo de cualquier tipo. Estamos ubicados en la avenida Alemana entre segundo y tercer anillo, calle Chonta, número 2375, y se atiende de lunes a viernes todos los días de 8 a 8 de la noche. Oh, está perfecto. Otra cosa, ¿tenemos pediatría y neuropediatría? Sí, son especialidades nuevas que se han agregado en esta nueva ubicación, que ya estamos un poco más cómodos, es algo un poco más amplio, y sí tenemos pediatría y tenemos la especialidad de neuropediatría para las evaluaciones que hayan que hacer, ¿no? Que salgan del área terapéutica. Excelente. Un centro súper completo, la verdad. Bueno, ¿algo más? No, por ahora, la verdad es que gracias por acompañarnos cada semana. Es un placer, Carlos, estar gracias contigo. A ustedes. Un gusto. Espero que las familias se hayan informado y hayan conectado con toda la experiencia que Carlos tiene para ustedes. Con este episodio cerramos este año. Ya, eres el último de este año. ¿Alguna recomendación, algún comentario que quiera decir? No, básicamente muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, ¿no? La verdad que ha sido una charla bien amena, distendida, y bueno, al decirle a todas las personas que estamos acá prestos para poder ayudarlas en lo que necesiten, ¿no? Claro. Gracias. Que sí.
Y como último episodio del año, con un invitado especial, la verdad que nos despedimos y caemos en lo mismo de no es una enfermedad, sino es una condición, es algo que te va a hacer mejor persona, que te va a ayudar a afrontar nuevos retos. Y pues cualquier información que quieran nos pueden pedir a la Licenayi, a mí o a través del doctor igual. Y mejor si miran los otros episodios para que también tengan un poquito más de conocimiento sobre los diferentes trastornos que también veníamos hablando de trastorno gastrointestinal, que también tenemos el episodio ahí en YouTube. Así que más nada, nos vemos hasta un siguiente episodio. No olviden suscribirse. Chao, chao.